Fernando Huck, reportaje por el Canal 6 Entre Ríos TV, vamos a tener un programón, un tremendo programa lleno de emociones, lleno de sensaciones que tal vez el televidente va a sentirlo, porque los protagonistas de lo que vamos a ver hoy y vamos a escuchar hoy son tremendos, son muy fuertes. Algo sé por lo que hemos charlado fuera de cámara, pero va a ser seguramente un programa largo, distinto a los demás, porque tiene connotaciones y tiene historias de vida que realmente valen la pena escuchar. Vamos rápidamente a presentar a quienes vamos a estar entrevistando. Fátima Ence, periodista, recibió un trasplante de pulmón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Segundo, Mercedes Cagnani, presidenta de la ONG Entrerrianos Hasta la Médula. Me va a contar todo lo que significa esta ONG y qué es lo que busca. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Acá. Florencia Bruno, de Nogoyá, trasplantada de pulmón el 10 de noviembre, hace poquito, del año 2021. Mamá de Bruno de 2 años, así que me va a contar un poco su experiencia. Y finalmente, Mercedes Minigiaca, de General Ramírez, de mamá de Dante Martínez, de 2 años, quien recibió un trasplante de hígado en Fundación Favaló de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bienvenida a todas y vamos directamente ya a esto que va a ser 4 historias de vida muy importantes para los televidentes. Bueno, Fátima, sí, contame de este principio cómo fue toda tu historia, porque tiene una historia muy distinta a la de más gente, ¿no es cierto?, sobre cómo uno crece, cómo uno se reproduce y se muere, ¿viste? Que nace, crece, esa es la historia, sí, de todo el ser humano. Vos tuviste un hecho en el medio muy importante, que es un trasplante. ¿Vos tenés ahora cuántos años? 36. 36. Tu trasplante es de pulmón. Sí. ¿Vos fumabas? No. No fumabas. No. ¿Tuviste un problema? Tengo una enfermedad hereditaria que se llama fibrosis quística. Fibrosis quística. Quística, que afecta al sistema respiratorio y al sistema digestivo. ¿Cada cuántas personas en el argentino o en el mundo tiene ese problema? En Argentina, 1 de cada 400 chicos nace con fibrosis quística. ¿400? 1 de cada 400. O sea que todos los días nacen un montón de chicos en Argentina con ese problema. Nosotros en la provincia somos 56 pacientes con fibrosis quística, de los cuales alrededor de 6 estamos trasplantados. Siguen habiendo pacientes en lista de espera con esta enfermedad que necesitan un trasplante para mejorar su calidad de vida. Mira vos, eso ¿cómo te diste cuenta? ¿Vos tuviste visita primario? ¿No tuviste ningún problema? En realidad me trataron 8 años erróneamente por asma. ¿A partir de qué edad? Y desde del año de vida empecé con problemas respiratorios y mal diagnosticada por asma. En realidad me trataron durante 8 años hasta que, después de mucho andar de médico en médico, me derivaron al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires. ¿A los cuántos años? A los 8 años. O sea que tuviste 7 años, sí, que podría a veces, si hubiese tenido un buen diagnóstico, hubiese... Quizás evitado el trasplante, por ejemplo. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no es tan difícil de detallar, o sea, ver si una persona tiene un problema de asma o si tiene un problema de fibrosis? Sí, en realidad es una enfermedad llamada poco frecuente o rara, y recién hace alrededor de 10 años se diagnostica con la pesquisa neonatal, que es obligatoria, ¿no? Es la gota de sangre en el talón, sí, que se toma y se analizan todas las enfermedades genéticas. ¿Eso hace cuánto? Hace aproximadamente 10, 20 años. En su momento, cuando yo nací, no se hacía. O sea, de ahí para toda la humanidad se habrán muerto un montón de gente por algo que no era. Exactamente, que no se conocía. Mirá, po. ¿Y qué sentías vos? ¿No podías respirar? Tos, mucho moco, estaba desnutrida, no asimilaba las grasas, y era constantemente episodios respiratorios, confundidos con neumonía también. Por una infección pulmonar, obviamente. Eso te trataron acá en Entre Ríos y sí, a los 8 años te llevaron
Buenos Aires, al Buenos Hospital Aires. de Niños, sí. Ajá, Allí me hicieron el test del sudor, que es otro estudio. Test del sudor. Del sudor, que es otro estudio, otro análisis, que se mide la cantidad de sal que se pierde a través de la transpiración. ¿Y? Hay un valor determinado que, bueno, cuando perdemos mucha sal a través del sudor, bueno, se diagnostica la fibrosis quística. Por eso habrán... o sea, a los 8 años te dijeron, esta chica no tiene asma, sino fibrosis quística. Wow, ¿y tus padres? ¿Quién andaba con vos en ese? Mi papá y mi mamá. Se quería morir, ¿te imaginas? Y era una enfermedad poco conocida, un nombre muy complejo para ese momento, para hoy también, que asusta. ¿Qué hace la fibrosis quística? Deteriora los pulmones, y va deteriorando los diferentes órganos si no tenés el tratamiento adecuado. Cuando vos te diste cuenta, bueno, eras chica, eras 8 años, ¿cómo lo asimilaste vos eso? ¿Qué te dijeron? ¿Tenés una enfermedad importante o lo disimularon? ¿Cómo lo hicieron? No, me dijeron es una enfermedad grave, tenés que hacer un tratamiento de por vida, tomar medicación, hacerte nebulizaciones, kinesiología, y mi enfermedad ya había progresado bastante, entonces yo me tenía que internar cada 21 días, cada 3 o 4 meses, 21 días. Me pasaban antibióticos endovenosos y después podía recién como hacer una vida normal. Hice la primaria, hice la secundaria, pero en los intervalos de que me permitía la enfermedad. O sea que a 4 meses vos 21 días desaparecías del mapa. Sí. ¿Y te iba a dónde? ¿A Buenos Aires? Me internaba en Buenos Aires en el Hospital de Niños, después me empecé a internar en la clínica de Viale. Ajá. Después me empecé a internar cuando ya era adolescente en una clínica en Paraná. Hasta que, bueno, en cierto momento me dijeron que necesitaba un trasplante para salvar mi vida porque yo ya era oxígeno dependiente. ¿A qué fecha te dijeron? ¿Cuántos años tenía cuando te dijeron que tenía que cambiar el pulmón? 26. ¿A los 26? Sí. O sea que hasta los 26 sufriste todo ese problema. Sí, no sé si sufrir es la palabra correcta. Yo creo que transitar. O transitar, bueno. Yo sigo viajando a Buenos Aires a mis controles en Fundación Favaloro. La enfermedad sigue porque es una enfermedad genética, no tiene cura, pero con los pulmones actuales tengo una calidad de vida casi normal. Y digo casi normal porque uno tiene que seguir con el tratamiento, con la medicación y los controles. Pero los pulmones actuales no se afectan. No, uno tiene que cuidarse. Bueno, a los 26 años entraste en la lista de... A los 26 años empecé a luchar con mi obra social para que me cubriera Fundación Favaloro. Tuvimos una guerra de 1 año y piquín. Ganamos un amparo, fui a Fundación Favaloro, me hice los estudios pretrasplante, ingresé en lista el 9 de abril del 2014. ¿Número cuánto? Porque eso va por número, ¿no es cierto? Sí, en realidad eso va subiendo y bajando según el estadio del paciente. Te pueden poner en la categoría electivo que vos esperás en tu casa, en urgencia que tenés que estar viviendo en Buenos Aires o a menos de 600 kilómetros, o en emergencia nacional que vos ya estás internado en la institución, conectado a algún equipo que te ayude como soporte vital. Yo estuve en electivo desde el 9 de abril, el 26 de mayo viajé a Buenos Aires, me dejaron internada y el 29 me pusieron en emergencia nacional porque mi caso era muy grave y ahí fui la primera en la lista por prioridad para pulmones, por ejemplo. Tan grave estaba, sí. Porque hay gente con problemas de pulmón, hay millones, por no decirte miles, millones, ¿no es cierto? Todos fumadores, toda la gente que tiene problemas. Sí, en mi caso tenía el 17% de capacidad pulmonar, estaba sometida al coma farmacológico y con un pulmón artificial. Sí, coma farmacológico. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Y estuve desde el 30 de mayo, el Día Nacional de la Donación de Órganos, hasta el 7 de junio, que llegó... ¿Todo en coma? 30 de mayo al 7 de junio en coma farmacológico. ¿En coma? Sí, estaba dormida. ¡Wow! Sí. Mirá qué experiencia, ¿no? Esperando sí que llegue el órgano. ¿Y llegó? Llegó la madrugada del 7 de junio, del Día del Periodista. ¿Y vos sabés de quién es? Sí, sé de quién es porque mi caso fue muy conocido en su momento y la familia me encontró. Ajá. Mi donante era una mujer de 32 años de la ciudad de Santa Fe, maestra jardinera, ¿Qué le había pasado? que tuvo un aneurisma
donó todos sus órganos, menos las válvulas cardíacas y el corazón, porque tuvo un paro cardíaco. Yo recibí sus pulmones y su marido me encontró, y su cuñada. A los días de despertar del trasplante me habían escrito un mensaje por Facebook diciéndome que si yo tenía los pulmones de Roxana, estaban muy contentos porque había salido todo bien y querían conocerme. ¿Y fueron? Nos encontramos cuando yo volví, que me dieron el alta de Buenos Aires, el 6 de septiembre del 2014, en la Costanera, en Paraná. Primero me encontré con su hermano y su esposa, y a los 6 meses recién lo conocí a su esposo y a su hijo Tiago, que en aquel momento tenía 4 años. Mira vos, qué experiencia, fuerte, ¿no? ¿Y cómo sigue la cosa entonces? Vamos todo bien, vamos para los 8 años de trasplante ahora en junio, el 7 de junio, el Día del Periodista. Seguimos trabajando en la concientización de la donación de órganos junto, a muchos pacientes que han recibido, a familias que necesitan de un órgano y sobre todo de aquellos que han donado, ¿no? Que las familias también son parte fundamental. Muy bien. Y como presidente de alguien como yo, ¿qué me puede decir de eso? Que trabajamos hace 11 años concientizando sobre la fibrosis quística en la provincia, trabajamos en pos de los pacientes y en sus derechos. Ahora estamos trabajando para adherir a la Ley Nacional de Fibrosis Quística, para que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional. Nucleamos a los 56 pacientes que tiene Entre Ríos con fibrosis quística, los asesoramos legalmente con nuestro abogado. Cuando las obras sociales no quieren cubrir el tratamiento, hacemos eventos de capacitaciones para profesionales, para familias, y después de la pandemia, obviamente resurgiendo, porque tuvimos que, como todos los ciudadanos, tuvimos que aislarnos, y no pudimos seguir trabajando como veníamos, pero tratando de salir. ¿No se consiguió el corazón de esa chica? Pulmones. El pulmón de esa chica, vos fallecías. Sí. ¿Cuánto tiempo se puede estar en coma? Todo depende del organismo de cada paciente, cuánto soporte. En mi caso, yo estaba muy grave, pesaba 30 kilos, tenía 28 años y estaba en un estado al límite de gravedad. Y en ese momento me conectaron a un soporte vital y también a un pulmón artificial, que eran unos tubos que me ingresaban por la vena del cuello, sacaban la sangre, la oxigenaban en un equipo y la volvían a meter a mi cuerpo, que era lo que mis pulmones no hacían. Eso para esperar a que lleguen los órganos. Bueno, y para terminar, primaria, secundaria, normal, ¿después qué hiciste? Y después me dediqué a la fundación. Cuando te recibiste, no sé, ¿a qué edad te recibiste el secundario? Y en el 2004. Después me dediqué a la Fundación Alguien Como Yo FECU toda mi vida, sí. ¿Antes de trasplantarte? Sí. Y después del trasplante, que fue el 7 de junio, me tomé un año sabático y empecé a estudiar periodismo. Me recibí el año pasado de periodista en Paraná. Ah, muy bien. Bueno, qué historia, ¿no? ¿Habrá escrito un librito? Algo estamos haciendo ahí. Están haciendo, muy bien, muy bien. Bueno, Mercedes Cagnani, ¿cómo te gusta más? ¿Cagnani o Cagnani? Lo mismo. Lo importante, sí, o sea, en italiano se dice Cagnani. Sí. Mecha, me dice. ¿Cómo? Mecha. Mecha, bueno, ella es Mecha. Presidente de la ONG Entrerrianos hasta la médula, Paraná. Buscan aumentar la cantidad posible de donantes de médula o células progenitoras hematopoyéticas. Células madres las conocen. Células madres porque son las precursoras. Células madres, para los pacientes indicados con trasplante. Contame. Bueno, la célula madre o la médula ósea. Perdón, la fundación. La fundación es Entrerrianos hasta la médula. Sí. Nosotros. ¿Hace cuánto que está esa? Desde el 2013, del 15 de febrero de 2013. ¿Por qué fundaste? ¿Por qué surgió esto? Yo en el 2010. ¿Vos sos de dónde? Yo soy de Paraná, mitad de Paraná y mitad de Don Cristóbal. Ajá. Así que ahí estoy. En cualquier momento más 100% Don Cristóbal. Ah, ¿sí? Mirá. Sí. En el 2010 tuve que radicarme totalmente en Buenos Aires por un problema oncológico, nada que ver con trasplante, ¿sí? De una hija de 13 años, sí. Que hoy, ahí me está llamando por teléfono, está muy bien. Y llego a una fundación muy cerca del Hospital Italiano,
donde por primera vez en mi vida me enfrento al trasplante de médula ósea. Yo conocía, porque había tenido familiares muy cercanos que fueron donantes de órganos, y era un tema que se había hablado siempre en mi casa, en la familia, esto que contaba Fátima, saber la satisfacción que de un ser querido le puede dar vida a otra, o sea, la otra cara que vivió Fati, ¿no? De golpe, una persona tiene un aneurisma, fallece, pero bueno, le da la posibilidad de vida a otras personas como Fati. Pero esto de médula ósea es totalmente distinta, y me encuentro en esa situación que había un montón de nenitos que necesitaban médula ósea y que era totalmente distinto a que fallezca alguien que uno quiere, sino la primera enseñanza me lo dieron 2 chicos de 8 años, que eran mellizos, y uno necesitaba el trasplante de médula y se la donó su mellizo, su hermano, porque eran compatibles. Ah, mirá, claro. Entonces yo, en mis miedos, y que en general es de todo, yo pensaba que a Danilo le iban a sacar, no sé, un pedazo, claro. O como esto que uno había vivido, que sacar los órganos. Saca una médula. Y resulta que cuando a la mañana temprano, porque vivíamos en la fundación, se va a donar a los brincos, a los saltos, como cualquier chico normal. ¿Cuántos años tenía? 8. 8 años, y era donante. Y al rato volvió, entonces es como que yo ahí dije, tengo que cambiar la cabeza, ¿qué es donar médula? ¿Qué es donar médula? Entonces ahí empecé a averiguar con los papás que estaban, me acerqué al Incucay, nos acercamos con un chico que necesitaba médula, y hubo algo que yo siempre lo digo, que son los momentos que te cambian la vida. Danilo, estaba una mamá llorando porque su hijo se estaba muriendo de oncológico, y él sale porque estaba jugando de abajo de la mesa, así entre medio de los dos, y la mira y le dice, no llores más, mamita, porque yo voy a ir al hospital y le voy a donar esa cosita que le doné a mi hermano para que tu hijo se salve. Entonces fue como decir, a ver, ¿qué nos pasa? Yo siempre fui donante de sangre, por otro lado, pero nunca me habían dicho que yo me podía registrar donando sangre como potencial donante de médula. Nunca tuve la posibilidad en Entre Ríos de enterarme de eso. Entonces dije, ¿qué nos está pasando en los entrerrianos? Que un nenito de 8 años puede ofrecerse para salvarle la vida a otra persona, y nosotros, que donamos sangre habitualmente, y los que no, pero que lo pueden llegar a hacer prontamente, no lo hacemos. Claro. Es un acto muy ¿Son dos cosas distintas? ¿O el que dona sangre también tiene que donar? No, vos tenés que donar sangre para registrarte como posible donante de médula. Acá se puede hacer en la villa. ¿Y en Entre Ríos cuántas personas están registradas como donantes de médula? En este momento solamente hay 7.000 más o menos, un poquito más. Entonces de 1,5 millones tenemos 7.000. Cuando nosotros ¿Y de sangre cuánto hay? Y de sangre no hay estadísticas. Es una pena, porque seguimos con esto de ir a donar para la urgencia. O sea, cuando el paciente necesita, recién vamos a donar. Si el 2% de la población fuera a donar cada 6 meses, una vez al año, cuando el paciente llega a la internación, la sangre lo estaría esperando. Claro. Es más o menos lo mismo que... Lo que pasa es que la gente tiene miedo, dice, no, porque si saco sangre me puede pasar algo, esa es la idea, ¿no es cierto? Hay muchos mitos, lo mismo pasa con médula. Primero, confundimos que es un análisis, entonces vamos en ayuna a donar sangre. Sí. Es el error más grande. Vos cuando vas a hacer un deporte, vas bien hidratado y bien desayunado. Para donar sangre no hay que estar en ayuna. Tenés que estar bien hidratado y haber ingerido algo. Por lo menos algo dulce, un jugo, una tostada, porque lo que no podés ingerir es grasas y lácteos, pero no por vos, sino por la máquina, porque le interferís a la máquina si comes algo derivado de lácteos. Claro. Vos, vas bien, ponele, te sacan 450 centímetros cúbicos de sangre. Si vos eso ya lo llevas repuesto, vas y donás en 2 minutos. Y no te pasa nada. Ahora, si vos hiciste un ayuno de 8 horas, no comiste nada, vas nervioso,
no dormiste. Algunos hasta cometen el error de fumar un cigarrillo Sí. porque están nerviosos. Sí. ¿Qué les pasa? Se descomponen. Entonces, en realidad, el mito nos ayuda a favorecer que la gente no done regularmente sangre. Mira vos, sí. Bueno, y ¿se te ocurrió a vos decir, acá falta algo en Entre Ríos, que es la Claro, donación de esto fue, médula? o sea, esto que me pasó con las criaturas, esto de este chico que ofrecía repartir... Pero no, el chico Y- tuyo tuvo un problema. No, tuvo un problema oncológico. No. Nada, ¿Se solucionó nada. eso? Sí, se solucionó. Ajá. Pero fue ahí donde me despertó esto, porque yo había sido donante de sangre. Y hoy esa ONG tiene cuántas personas. Nosotros, en realidad, lo que tratamos de no, el paciente llega, en realidad llega a nosotros, pero nosotros lo que queremos es llegar a la gente sana, Ajá. es llegar a la gente que puede donar. ¿Quién está con vos con la ONG? ¿Hay muchas personas? Sí, ¿Son somos, 2, 5, 8, 20, somos 50? una ONG que necesitamos 15 personas para conformar la comisión directiva y siempre ¿Tiene personería jurídica? tenemos personería jurídica. Ajá. Y trabajamos muchos con los jóvenes. Ujú. ¿Tiene ayuda de gobierno No. Ajá. ¿Y cuántos casos ya pudieron? ¿En qué año fue esto? En el 2013. 2013. El año pasado en Argentina hubo 100 trasplantes. 100. 100. Y en Entre Ríos, 3 o 4 más o menos. Ajá. Pero, y esto lo que tiene de lindo es 100 en Argentina, pero no solo de gente de Argentina, sino del exterior, porque nosotros Perdón, sí. nosotros nos registramos y quedamos en un banco mundial. O sea que tus células de tu sangre pueden ir a cualquier parte del mundo y viceversa. ¿Cómo es el tema de la médula? ¿Qué te sacan cuando dicen se hizo un trasplante de médula porque alguien donó médula? ¿Qué es lo que te sacan? La médula yo entiendo que está dentro de la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? No. Ese es el mito más grande y lo que produce más miedo. A ver. Porque si vos te imaginas, ay, me tocan, voy a quedar por lo menos paralítico, chueco, me va a doler. Es muy poquito lo que te sacan. Ni siquiera la médula raquídea es totalmente distinta a la médula ósea. La médula ósea está en la parte de los huesos. ¿Vos has comido puchero? ¿Cómo? ¿Has comido puchero? Sí, por supuesto. Por supuesto, todos hemos comido. ¿Sabés qué es la médula ósea? Para decirlo groseramente, pero para sacarnos la idea que es la médula raquídea, es el caracú. El caracú. Es el caracú, están los huesos grandes. Por eso yo digo el caracú de la columna. No, la columna no tiene caracú. No, pero viene a ser la médula, no es lo mismo la médula de la... La ruedita es del pie del ganado. Sí. Que es donde está el caracú, del pie, sí. Y es de un hueso. Sí. Vos fijate que cuando tengas oportunidad... Eso es lo que está dentro del hueso, eso lo tengo claro. Están los huesos. Es riquísimo. Y es riquísimo. Sí. A esa médula ósea es la que es la fábrica o sea, es el precursor de los componentes de la sangre. ¿Y qué sacan de ahí? ¿De ahí sacan? No sacan de ahí. Es el precursor. O sea, ese caracú se encarga de hacer glóbulos rojos, blancos, plaquetas, todos los componentes de la sangre. Entonces, cuando vos donás médula ósea, te sacan del torrente sanguíneo porque te indujeron a que liberes las células madre, esa célula. O sea que vos te sentás a hacer una donación de sangre. Y ahí estás donando médula. Y estás donando médula. Inclusive, ese es el método más común. ¿Por qué no se aclara eso bien? Y bueno, escúchame, yo ya me jubilé como donante de sangre. No, todavía no, pero... ¿Cuántas veces te...? Y yo desde los 18 años que dono sangre. ¿Y nunca te pasó nada? Y nunca me enteré que podía donar médula ósea. Me tuve que enterar por un nene de 8 años. Bueno, ¿y para qué se dona la médula ósea? ¿Para qué tipo Se de dona enfermedad? para aquellas personas que ya no tienen posibilidad de cura ni con quimio, ni con rayos, ni con nada, que generalmente es para enfermedades oncológicas de la sangre y otras enfermedades genéticas como aplasias medulares y demás. No tienen otra alternativa porque su médula ósea no produce algún componente de la sangre. ¿Cuánto alguien que tenga cáncer, por ejemplo, ¿no es cierto? Cáncer en la sangre, que se llama... En la sangre, ¿cómo es? sí. ¿Cómo es el nombre? Leucemia. Leucemia. Ajá, leucemia.
Le ponen médula ósea, le inyectan médula Si ósea. no responde al tratamiento, la única cura que tiene, la posible cura es a través de un trasplante de médula ósea. Médula ósea. Y O con células eso se madre. puede curar. Con eso se puede curar. Hay que esperar, digamos. Primero hay que encontrar el compatible. ¿Hay muchas personas con ese problema de leucemia, por ejemplo? Sí, cada vez hay más problemas Más. de leucemia. Sí. Ajá. Muy bien, está claro. Hay muchas preguntas más para hacer, ni hablar. Pero bueno, o se comunican con nosotros o en cualquier Bueno, dame tu hospital. teléfono, a ver. O tenés una página. Tenemos ¿qué tenés? una página y ¿Cómo un se llama? Instagram. Entrerrianos hasta la médula. Entrerriano hasta la médula, yo busco en Entrerriano para la médula y ahí encuentro todo lo que quiero saber, teléfono, con quién hablar, Sí, etcétera, etcétera. En el caso tuyo, presidenta de alguien como yo, ¿también Sí, se llama así? nos buscan como alguien como yo, FQ, en las redes FQ. sociales, sí. Alguien como yo, FQ. FQ, así como suena, fácil. Y ahí te encuentran. Ahí me encuentran a través de las redes o a la gente que trabaja con nosotros. Bueno, ¿Puedo agregar algo? y esto te va a costar unos pesos. Bueno, No. tengo un peso. Hay otra cosa que es esencial en la donación de sangre. Los pacientes que van a trasplante necesitan donaciones de sangre. Entonces, también tiene mucho que ver con la donación de órganos porque estamos ayudando, en los casos, como contaba ella, además, que ese paciente pueda llegar a recibir su órgano. Muy bien. Sí, siempre hemos tenido varias charlas así con distintos profesionales y siempre hacemos énfasis sobre que la gente done sangre, ¿no? Bien. Florencia Bruno, 22 años, de Nogoyá, trasplantado de pulmón el 10 de noviembre de 2021, fresquito. Sí. Hace poquito, 4 meses, 5 meses. 5 meses. 5 meses. Contame, ¿cómo fue tu historia? Bueno, yo al principio no es como Fati, que Sí. a Fati tenía problemas desde chica, Sí. sino que yo era una nena totalmente normal, desde que nací hasta los 6 años. Primario, cero problema, No, desde que nací hasta los 6 años Ah, no hasta me 6 habían años. descubierto nada. nada. Era una nena normal. Lo único que tenía era que tenía la panza muy inflamada y comía de más y no tenía 1 kilo de más. O sea, era una nena normal, sin sobrepeso, Ajá. ni tampoco desnutrida, pero comía como una persona adulta o incluso más. Ujú. Y después, a los 6 años, cuando nació mi hermanita, ella nació con el intestino perforado, así que tuvo que ir mi mamá con ella directamente al hospital, y ahí le hicieron varios estudios y qué sé yo, y salió con que tenía fibrosis quística. Y de ahí los médicos le dijeron a mami que toda la familia tenía que hacerse ese estudio para saber si alguien más tenía fibrosis quística o no. De ahí yo salí dudosa y mi hermana del medio no tenía nada. Y después me O sea, volvieron la a que repetir tenía el fibrosis estudio. quística, ¿quién era? Era mi hermanita chiquita. La más chiquita. La más chiquita. ¿De cuántos años tenía? Y ahí era recién nacida. O sea, ella Guau. nació con el Lo mismo que- intestino lo mismo que tenías perforado. vos. Exacto, pero un poquito más complicado porque ella sí nació con el intestino directamente perforado y ya ahí Intestino perforado. a operarse ¿Y y por qué todo. fibrosis quística te puede dar en distintos lugares? La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que afecta al sistema respiratorio y al digestivo. Ah, el digestivo también. Una de las secuelas, podemos decir, es el hilio meconeal, que es esto a lo que ella se está refiriendo, que es el intestino perforado. Ah, ¿qué pasó con tu hermanito? De ahí la llevaron al hospital de Paraná. Sí. No recuerdo los nombres de los Sí. hospitales. Y la operaron todo y le pusieron la bolsita, que es cuando te sacan así el intestino un poquito para Sí, afuera sí. para que Ajá. lo puedas hacer. Y tuvo como 1 año más o menos. Y después la llevaron a Santa Fe, Sí, al hospital de niños de allá. sí. Y ahí fue casualidad que mami vio a un doctor, el doctor Fernando Meneghetti, y ahí le dijeron que era directamente para hacer estudios y qué sé yo. Y de ahí toda la familia se hizo estudios. Mami y papi no salieron con fibrosis quística, No pero sí salieron. portadores. ¿Cuál de los dos? Los dos. Los dos. ¿Los dos? Los dos Portadores son del gen. portadores. Mirá O vos. sea, cada persona tiene 2 genes en cada cromosoma. Uno de ellos se veía afectado en papi y mami. Al unirse los 2 genes defectuosos, ahí es donde nacen con fibrosis quística. ¿Eso se dieron cuenta cuando ya eran
habían sido padres. Sí, porque te das cuenta cuando te hacen ese estudio. Ese estudio, mira vos. Por eso, un montón de personas... ¿Cuántos matrimonios se casan sin saber eso? Habría que hacer... Exactamente. No hay que hacer nada, el amor está por sobre es que toda no cosa. todas las personas hacen esos estudios, Claro. se hacen si tienen algún antecedente en la familia, Sí, sí. pero si no, no se hace directamente. Bueno, Y dio la casualidad de que mis papás se juntaron y justito los dos eran portadores. Ajá. Y de ahí nací yo, primera, con fibrosis ¿qué pasó? quística. ¿Con tu hermanito qué pasó? Mi hermanita ahora está re bien, por suerte. O sea, ¿le sacaron pedacitos de intestino a ella? Le sacaron, no sé si le sacaron, pero sí se lo cortaron, y pusieron la bolsita, y después como que tenía que Chiquito. era estimular el íntima. intestino o algo así. Ajá. Después como a los 2 años le volvieron a conectar todo y por suerte tanto tiempo funcionaba estuvo. Ajá. el ¿Y? intestino grueso. ¿Qué? Y ahí le quedó un mapa en la panza porque tuvo 4 operaciones. 4 operaciones. Porque se le infectaba, cosas así. Entonces lo tuvieron que operar Tremendo, varias veces. pobres tus padres, ¿no? Sí, pobre ellos. Yo era chiquita, así que no me Sí. acordaba mucho. Sí. Sí entramos una vez cuando yo era chiquita que estaba toda conectada. Sí. Y ahí sí me acordé un poco más o menos y jugaba yo con las muñecas. Sí. Las internaba yo y todo y sabía que para qué era cada cosa porque me Claro, daba está- curiosidad y preguntaba todo. Vivía todo el problema, sí. Claro. Ajá. Y después ya sí necesitó más estimulación en tema de escuela y todo eso. Pero hace vida normal. Ella va a educación física, está haciendo la secundaria. ¿Qué edad tiene ahora? Y ahora va a cumplir 18 el año que viene. Está bien ella. Ella está bien, Ajá. sí. No lo tuvieron que operar, trasplante, nada. ¿Vos sí? No, ella todavía el trasplante no. Tiene que hacerse los estudios pretrasplante, que para estar en la lista, pero estar en tu casa, digamos. Y si ¿Va a llega tener que en llegar- algún momento hacer un trasplante? Y en algún momento capaz que sí, si ella empeora, si Sí. su cuerpo va ¿Qué tiene que empeorando, trasplantarse el intestino? los pulmones. También ataca los pulmones después. La fibrosis quística ataca el sistema digestivo y el Y el sistema respiratorio. Los dos. Depende la mutación de la enfermedad. Ahí ya Claro. entramos en un terreno O sea, más complejo. empezó, Ajá. en el caso de tu hermana, Ella le atacó mal la parte digestiva. digestivo, pero después se trasladó a los pulmones. Es que es todo junto. Es todo junto. Ella sí tenía algunos problemas en los pulmones, pero la parte que más le afectó fue la digestiva. Ajá. Y a mí, hasta los 6 años, no me había afectado mucho Sí. lo respiratorio, pero sí la parte digestiva, en esto de que yo comía más de la cuenta y no engordaba. Ajá. Después de los 6 años, hice una vida normal, sí, empecé a tomar medicación, sí empecé kinesiología, que era todos los días ir al hospital a estar con la kinesióloga 1 hora, que es donde te hacen vibraciones para que la mucosidad pueda salir, Sí. para no acumular moco. Y después era tomar las pastillas y kinesiología. Ajá. Hice toda mi primaria normalmente, Sí. secundaria la hice normalmente. Era una chica que era activa yo. Sí. Hacía handball, los deportes, en todos me anotaba. ¿Sí? Después en la escuela, muy ¿No- buen ¿No promedio. le faltaba el aire? No, muy casualmente. Ajá. Sí me hacía nebulización y todo para prevenir eso Sí. de que no me falte el aire Sí. ni que se me deterioren los pulmones. Sí. Después que terminé la escuela, empecé la universidad en la Facultad de Ciencias Agronómicas en Oro Verde, Paraná. De ahí fue como que me relajé un poco con esto de estar activa, de hacer ejercicio y todo, y empecé a deteriorar mis pulmones ¿A los cuántos años? a los 18. A 18. Que ¿Vos me tenés gra- ahora? Ahora tengo 22. Ajá. De ahí a los 18 fue mi primera internación. ¿Qué sentiste? ¿Que te faltaba aire o qué? Tuve como una pequeña neumonía y me Neumonía. tenían que pasar medicación intravenosa. Ajá. Y esa fue mi primera vez que me internaron. Ujú. Después de ahí estuve bastante tiempo sin que me internaran. Quedé embarazada después. A los 19 lo tuve, en junio. A fines de los 18 estaba embarazada y a los 19 lo tuve. Ajá. Y ahí cuando lo tuve bajé mucho de peso. Ajá. Quedé pesando 32 kilos. 32 kilos. 32 kilos. Te llevaba el viento. 52, Por 52 kilos tenía antes de quedar embarazada. 52, bueno, vaya y pase, ¿no es cierto? Exactamente. Pero 32 kilos, Después hueso, era cuando puro lo tuve hueso. a él, se ve que me consumió todo Wow. y quedé con 32 kilos.
Y de ahí me costaba mucho andar. ¿Y qué te parece? ¿32 kilos? Me costaba mucho andar y después también me afectó mucho la parte pulmonar. Al no andar mucho, me afectó la parte pulmonar, hasta tuve que tener oxígeno. Me sacaba el oxígeno para ir hasta la cocina y parecía que había corrido una maratón. Me tenía que agachar un ratito a tomar aire, respirar, y tomaba agua y volvía a mi cama y me ponía el oxígeno rápido porque sentía que me ahogaba. Con el bebé al lado. Sí, gracias a Dios estaba mi familia. ¿Él nunca se afectó hasta ahora? No, y él le hicieron el estudio y no salió con fibrosis quística. Igual, hay que volver a repetirlo más adelante por si empieza a tener algo. Ajá, seguí contando entonces. Bueno, después... Estamos a los 19 años ahora. Sí. A los 17 es donde me hice todos los estudios pretrasplante y todo, y quedé ahí. Ninguna internación ni nada. A los 19 lo tuve allá, que ahí sí fue, esos 2 años fueron internada. Y después empecé la escuela. ¿20, 21? Empecé la escuela. Y ahí eran 21 días internada, 20 días en casa. ¿La universidad? Sí, ahí cambié de carrera y fui a Nogoyá porque me daba miedo estar en Oro Verde con mi hijo y si me pasaba algo a mí, ¿quién iba a estar con Ian? Sí. Entonces me fui a la casa de mis papás. Sí. Y ahí empecé análisis y desarrollo de software, que es todo de las computadoras. Y desarrollo de software. Software. Exactamente, allá en Nogoyá nomás. Sí. Y eso sí era online. Y yo estaba con el oxígeno, y estaba con las clases online. ¿Y qué estudiabas ahí? Software. Ah, software. Software. O sea, cambiaste de agronomía a software. ¿Qué software? Sobre las computadoras, desarrollo de programas y todo eso. Sí, todo eso, programación. Exactamente. Y bueno, después de estudiar y qué sé yo, estaban 21 días en el hospital y 21 días en mi casa. 21 días en el hospital, 21 días en mi casa. Y así, entonces quedé libre y no pude seguir. Después con el trasplante... Pero pará, ¿qué momento tuviste que parar? Y en el 2020. ¿Ah? Tuve que parar en el 2020. 2020 paraste sí. y estabas anotada en la lista de espera. Exactamente, y ahí me subieron. Vos ya sabía que tenías que trasplantarte. Sí, porque ya tenía menos del 20% de la capacidad pulmonar. ¿Menos del 20%? Menos del 20%. O sea, bueno, caminabas un paso y ya tenía... Y ya me agitaba, ya no daba más, parecía que había corrido todo el día. Wow. Entonces tenía el coso de oxígeno, que me daba oxígeno constantemente. Ajá. Y después fue 10 días que pasaron de la última vez que yo fui a Buenos Aires, sí. Porque me controlaban y todo, me hacían espirometrías, análisis y todo, para ver cómo iba avanzando la fibrosis quística. Sí. Y después de 10 días que pasaron, que esto fue en septiembre, me llaman, que estábamos cenando, sí. La llaman a mi mamá, que es de Fundación Favaloro, que había unos pulmones disponibles para mí, que si llegábamos en 3 horas. Y agarra a mami y queda a Buenos Aires, porque yo estaba cenando en mi casa comúnmente. Sí. Y ahí mami me dice, con miedo, un susto tenía encima, Flor, hay unos pulmones disponibles. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos, le digo yo, pero re como que si fuera ahí a la esquina a tomar un helado. Sí. Bueno, vamos, le digo. Apronté 190 kilómetros por hora. A 120, 140 íbamos. Y le digo, vamos, apronté mis cosas, así tal cual estaba, creo, en 10 minutos estábamos arriba del auto, ya en la ruta. Me fui de pantuflas, sin zapatillas, era un desastre como fui. Ajá. Y llegamos allá, lo que recuerdo es que me pusieron en una salita, llaman mi nombre, me hacen bañar y poner desinfectante y qué sé yo, para entrar al quirófano. Y de ahí yo recuerdo nomás unas luces arriba y no recuerdo nada más. Recuerdo fragmentos. No sé si de lo que estaba nerviosa. ¿Cuántas horas de operación? Me dijeron que 10 horas de operación. 10 horas con el 10 horas. Pecho abierto. Supongo que sí. Y lo que sí me dijeron que mis pulmones, o sea, estaban súper chiquititos, sí, no servían ya.
y los nuevos pulmones eran muy grandes para mi caja torácica. Entonces recortaron los pulmones. No. Cuando me dijeron eso, yo estaba como, ¿qué? ¿Qué hicieron? Tuvieron que recortar los pulmones. Exactamente. ¿Se puede eso? Sí, es una técnica que Gracias a hacen Dios los vivir en el jóvenes. siglo XXI, ¿no? Y Eso después solamente es una obra de arte, eso, porque pensaba hace 10, 20, 30 años atrás, ni hablar, ¿no? ¿Cómo conectar cada venita y todo eso? No tengo ni idea, porque debe ser un quilombo. Y después de ahí... Borrame esa palabra. Después de ahí tuve 3 días dormida. 3 días en coma. Exactamente. Dormida, sedada, no sé cómo se llama eso. Sí, ¿Cómo se llama? sedada, supongo. Porque me quisieron despertar y yo me le sentaba. O sea, tenía que estar acostada porque tenía abierto acá todo y tenía que curar. Y yo me le sentaba. O sea, apenas como que tomaba un poquito de conciencia y lo primero que hacía era sentarme. Instintivamente, bueno, y te acordás nada de eso, ¿no? No me acuerdo. Y te tuvieron que atar. Casi, más o menos. No, pero como que después yo escuchaba a mi mamá de que me tranquilizara, que no me pasaba nada, que estuviera acostada. Pero yo en ese momento estaba dormida, así que cómo la escuchaba no tengo ni idea. Claro. Y al tercer día fue que me pudieron despertar y yo quedarme quieta. Ah. Y ahí les decía que estaba bien y que tenía hambre, que yo quería comer. Mirá. Y a mí me decían, pero ¿cómo te vamos a dar de comer si estás recién trasplantada? Se te puede ir algo a los pulmones porque tenés que acostumbrarlo y qué sé yo. Bueno, estuve ahí peleando con que tenía hambre, hasta que, bueno, tomé la gelatina. Me dieron un tarrito de gelatina. Sí. Y ahí me lo comía todo, parecía una pasuti. Y pasó bien todo. Por suerte pasó bien y todo. Ajá. Y ahí estaba en cama, ¿no? 2x3 sí me agarraba como esas ganas de llorar, ganas de pararme, de andar. Ajá. Porque es tedioso estar en cama inmóvil. Tenía 200 cosas conectadas. ¿Ah, sí? Malos drenajes y todo así, porque siguen drenando. ¿Y tu bebé, mira tanto, dónde estaba? Él estaba en casa con mis ¿En hermanas. Ramírez? En Nogoyá. En Nogoyá, digo. Sí. Ajá. Y bueno, y de ahí tuve como 15 días, 14 en terapia, porque tenían que ver que también los pulmones estaban recortados y todo, tenían que ver que todo funcionara bien. ¿Y vos respirabas bien? Sí, me daba un poquito de miedo al principio y sentía que como que tenía que tener el oxígeno, pero dije, no, ya está, me están diciendo que está bien, así que tengo que aguantar un poco. Ajá. Y lo que sí, el dolor es insoportable. La Mucho primera dolor. semana parece que te atropella un camión. Es muy doloroso. Claro, sí. Todo abierto y Pero todo. te daban sedante seguramente, ¿no? ¿O no? Sí, lo podías pedir, pero yo, viste, cabeza dura, no. Hasta último momento, hasta que lloraba del dolor, mirá. no pedía nada. Yo me quería ir a mi casa, quería que me sacaran todo, así que no pedía nada, me las aguantaba. Después de 14, 15 días, me trasladan a sala, que es una sala común, ya me habían sacado todas las cosas. Ajá. Y pasaron 3 días, creo, y chau, a su casa. Pero nos teníamos que quedar en Buenos Aires. Ajá. Nos quedábamos varando en un hotel cerquita de Buenos Aires. Y ahí, papi y mami, cuando salimos, me dijeron, ¿querés que tomemos un remis? Son 4 o 5 cuadras, pero son largas las cuadras. Y yo, no, yo puedo. No, yo puedo. Qué caprichosa que sos vos, ¿eh? Miércoles. Fui caminando hasta el hotel. Ajá. Y después, lo que sí me dijeron, que tenía que hacer mucha actividad física, mucha caminata, mucho ejercicio. Bueno, dije, y de ahí me caminaba 20 cuadras. Sí. 20 cuadras por todo. 2 kilómetros, ajá. Viendo vidriera y todo, Sí, despacio lo hacía. Sí me dolía después al acostarme o cosas así, lo que es la parte del tórax. Claro. Pero después no, me la aguantaba. Me dieron también ibuprofeno o algo así por si tenía dolores. No tomé nunca nada de ibuprofeno. Mirá vos. Y así estuve, no me dolió nada. Y después el post operación, ¿cómo fue todo? Después les pregunté que si podía hacer deporte. Sí. Me dijeron que sí, pero que esperara 3 meses más o menos Sí. para empezar a hacer vóley, handball, cosas así. Después pregunté si podía andar a caballo, que papi tiene campo y a mí me encanta andar a caballo. No, esos golpes, Y- esos sacudones. Exactamente, por eso me ¿Sí? dijeron, eso espera un poco. Bueno, dije, yo espero unos 3 meses también. Ajá. Y después, la verdad,
no contaba los meses directamente. Yo mientras me iba sintiendo bien iba haciendo más actividad física. Ahora voy al gimnasio, 2 ¿No tuviste horas. ninguna consecuencia, nada? Hasta ahora nada. Qué milagro, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué Sí, hay fantástico. que ir todos los meses a Buenos Aires a hacerse estudios, análisis. Te hacen una biopsia, broncoscopía, que ahí sacan un poquito de los pulmones para ver si ¿Y? son rechazados o no. Todo bien. Y hasta ahora todo bien. Me dijeron que el mes que viene la biopsia, como estaba todo perfecto, venía todo re bien, no me la tenía que hacer, pero sí los otros estudios. Eso sí me lo tenía que hacer. Y ahí perdí la cuenta de cuánto pasó hasta que empecé el gimnasio, hasta cuánto pasó que empecé vóley, pero vóley tuve que dejar ahora porque empecé la escuela y me chocaban los horarios. Pero esta semana empiezo handball, el gimnasio todos los días 2 horas, la kinesióloga todos los días 1 hora, que ella me hace postural. Vos le das para adelante. Los que tiemblan son los demás. O sea, los que están así con miedo de que te Sí, pase algo son es que la por familia, médicos, todo. Sí, y este año lo empecé a enviar a Jan al jardín, todo, así que nos agarramos COVID, y eso sí, teníamos mucho miedo de cuáles iban a ser las consecuencias del COVID, Ajá. pero nunca tuve una gota de fiebre, nunca tuve nada, Mirá. andaba normalmente y nunca me dio dolor de cuerpo ni nada. Yo tengo 2 vacunas antes del trasplante, Sí. tengo las 2 primeras vacunas, y de ahí pasó una semana que, bueno, estuvimos aislados y todo, y a mi papá le atacó fiebre, pero muy alta, 40 grados casi, ¿Con el COVID? con el COVID. Y yo, que estaba trasplantada y todo, no tenía nada. No tenía nada. Te envidiaba tu papá. Decía, sí, mirá. Sí, estuvo 2 días en la cama con que tenía dolor de cuerpo, que tenía fiebre, así que le di una pastilla de ibuprofeno, toma vos. la pastilla, la tomó y a los 2 días sí andaba bien, Bueno. por suerte. Sí, y conociste la gente, o sea, la familia de quién te dio el trasplante, el pulmón? No, eso no conocí, estuve indagando a ver si me decían de quién eran, pero no, los médicos no me lo ¿No podían quieren decir. decir eso? No pueden No, decirlo. no se puede. ¿En el caso tuyo? En mi caso se dio a través de las redes sociales y que en mi caso ¿Vos te fue enteraste de conocido, sí. casualidad? Pero por ley no se puede conocer quién es el que nos dona. Mirá, no sabía. Sí, no se puede conocer, es un donante anónimo, ¿sí? Y así se preserva no solo por la identidad Sí. del donante y su familia, sino que muchas veces, bueno, la familia está pasando por un momento muy doloroso que pierde un ser querido y hay que respetar esa situación. Se da que a veces la vida da que nos podamos El donante conocer. tuyo, a vos te donó el pulmón, Sí. ¿y qué otros órganos donó? Ella fue donante multiorgánica, donó todos unos órganos, menos corazón y válvulas ¿Y qué viene a cardíacas. ser? Los órganos, Riñones, páncreas, córneas, Córneas también. sí, hígado. Yo conocí a uno de sus receptores que recibió renopáncreas, el páncreas y un riñón, por ejemplo. El páncreas, Sí, mirá, era un diabético. Que ahora recientemente falleció después de unos años, pero alcancé a conocer a otro donante, a otro receptor, de mi donante. Y es muy importante resaltar eso, ¿no? Que es la donación, es un gesto generoso, altruista, que nosotros tenemos que hablarlo con la familia para poder dar más oportunidades. Claro. Bueno, me queda todavía Mercedes Minigiaca. Última entrevistada, también de Ramírez, mamá de Dante Martínez, de 2 años, quien recibe un trasplante de hígado en Fundación Favaloro. Es la mayor, o se hace en otros lugares también. Se hacen trasplante en otras instituciones, Sí. pero Favaloro es lo más renombrado del país Ajá. y de Latinoamérica. Latinoamérica. Mirá Sí, vos. la verdad que Y la el mundo. calidad de profesionales que encontramos ahí Ajá. fue nuestra bendición. Bueno, contame cómo fue el trasplante de hígado. ¿Vos nació el nene? Dante nació prematuro. 7 meses? No, de 34 semanas, 8, pero no. ¿qué no son 8 sí, meses? entre los 7 meses y los 8, Ajá. ahí.
no tuvo ninguna complicación. En la neo solo faltaba maduración, o sea, Sí. estuvimos 20 días en neo, todos los estudios y análisis neonatales perfectos. Dante era un nene sano, digamos, para nosotros, para sus controles pediátricos. Sí. Lo único que hoy, mirando un poco para atrás, podemos haber detectado como una alerta es el bajo peso, es decir, siempre... ¿Nació con cuánto? No, al ser prematuro nació con 2,3 kilos. Bastante. Sí, Por sí, ser sí. prematuro, ¿no? Por ser Era- prematuro. Pero digo, el bajo peso a lo largo de esos 2 años, Sí. porque siempre que íbamos al control estábamos ahí como al límite. Al Es decir, límite, bueno, tratábamos de incentivarlo con distintos alimentos, motivarlo, siempre era como difícil esa parte como padres, nos costaba entusiasmarlo con la comida. De un día para otro, porque realmente de un día para otro se puso amarillo, amarilla su piel, ¿De golpe? de golpe. ¿A cuánto tiempo? ¿Año y? Sí, cumplió sus 2 años luego del trasplante, o sea Sí, por que eso, año- el día 19 de enero, antes de cumplir un mes antes de sus 2 años. Año y 11 meses entonces. Exacto. Se puso amarillo. Se puso amarillo su piel, su orina, que yo digo, bueno, será primero la orina, dije algún jugo, algún alimento Sí. que le da, bueno. Muy oscura. Ajá, muy oscura. Y después, ya con el correr de las horas, era la coloración amarilla de los ojos. Ajá. Bueno, comunicación con la pediatra, lo llevo a la consulta pediátrica, pero no alarmados, sino de decir, bueno, sí, tal vez de la misma falta de información. Nosotros estábamos jugando un torneo de pádel y Ajá. dijimos, bueno, no, vamos a llevarlo a consulta y vamos a ver por qué. Bueno, diste Pero mucha importancia al principio, ¿no? claro, pensamos que era algo de la típica que con una medicación se resuelve sí, y bueno, chao. listo. Ajá. Fuimos a la ¿Y? pediatra y la pediatra nos dijo, ya se van derivados a Paraná, clínica modelo, porque esta coloración amarilla, bueno, obviamente que venía alguna complicación en el hígado, pero no sabíamos qué. Sí. Bueno, transcurrimos una semana internados ahí en Paraná, viendo cómo día a día el cuadro de él empeoraba. O sea, Ajá. a simple vista, que veía yo como mamá, nada, que él seguía amarillo, ¿sí? Y que tenía poco apetito. Después ¿Lo llevaron y trajeron de vuelta o ya quedó internado? ya quedamos en Paraná. Ya quedaron en Paraná. Sí, ya quedamos en Paraná durante una semana. O sea, su ánimo, la interacción, estaba todo bien, pero el análisis que le hacían el día a día, se notaba cómo iba perdiendo función el hígado. Eso es lo que los médicos alertan, digamos, porque podés tener una situación de hepatitis que no comprometa la función del órgano, que en este caso estaba comprometiéndose día a día. O sea, el deterioro era ¿Y eso por qué? muy... ¿Qué explicación te dieron? ¿Por qué eso de un deterioro así de porque de repentino. un día para otro pasa eso y no es paulatino? ¿Por qué eso? Bueno, todavía estamos sin un diagnóstico. ¿Qué pasó? Te sigo con la historia. Estuvimos 7 días en clínica modelo hasta que tuvimos la derivación a Favaloro, Ajá. porque ya el cuadro se agravaba. Íbamos pintando para trasplante, que para nosotros como papá era un montón. O sea, de tener un nene que al día anterior habíamos ido a pasar el domingo de pileta a estar internados y que te digan, tu hijo tal vez necesita un trasplante. Fue como Un golpe tremendo. un baldazo de agua Ajá. fría para toda la familia. Bueno, nos derivan a Favaloro. En Favaloro comienzan todos los estudios para ver, dar Cuando uno dice, con la me derivan a causa. Favaloro, quiere decir que tiene que agarrar, viajar allá. No, en ambulancia. Fuimos en ambulancia. Ah. Él y yo en ambulancia, un viaje para el olvido en la ambulancia. ¿Iba con suero con todo eso? No, iba sin suero, pero sí, digamos, no es un viaje cómodo o Sí, sí, agradable. sí, una ambulancia, Bueno, llegamos a Favaloro y ahí al internarlo le empiezan a hacer todos los estudios a ver qué tenía, cuál era la causa y cuál era sobre todo mirando la capacidad del hígado o la función, que ya cuando nos derivaron estaba en menos del 20-25%, y que eso es lo que es el indicador del trasplante, digamos. Bueno, la cara de los médicos día a día era ver la sorpresa de cómo se iba deteriorando rápidamente. El hígado tiene la opción del donante. ¿Comía o estaba a suero? No, comía poco. Poco. O sea, con poco entusiasmo, pero algo comía.
el hígado tiene la opción de un donante vivo familiar. Así que empezamos esa búsqueda. Que la primera que me ofrecí fui yo, porque lo único que se necesita es la compatibilidad sanguínea y ser familiar directo, obviamente probado por... Ayuda. Para donar un pedazo de tu... Un pedazo del hígado. ¿Qué porcentaje? No sé qué porcentaje es. Bueno, me ofrecí yo había transitado COVID hacía 15 días atrás, con lo cual los médicos dijeron, si no queda opción, sí, pero sí podemos buscar otras alternativas. Y así fue, tuvimos 2 personas de nuestra familia, un primo de Dante y uno de los tíos, que se ofrecieron con ese gesto y viajaron hasta Buenos Aires y ahí se internaron en Favaloro, les hicieron todos los estudios a los 2. Estaba la cirugía programada, faltaban 24 horas para su trasplante, todavía no se sabía bien cuál de los 2 donantes. Nos avisan, porque Dante había ingresado también en lista de emergencia nacional a través del INCUCAI, nos avisan que finalmente había un órgano cadavérico, y que completo. Esa iba a ser la vía del trasplante. Así que bueno, se puso en marcha todo el operativo de trasplante, y ese mismo órgano, nos contaban los médicos, sirvió para 2 intervenciones, es decir, llegó una parte para tu nene y otra parte para otra persona, un adulto, que ni siquiera era ahí en Fundación Favaloro, era en otra institución de salud. El mismo órgano salvó 2 vidas, digo yo. Bueno, Dante recibió su trasplante de hígado. ¿Y por qué prefirieron a este donante y no a los parientes que eran compatibles? Los médicos dicen que es una cuestión ética, digamos, si hay una disponibilidad de un órgano cadavérico, no es la necesidad de intervenir o arriesgar la vida de una persona Mirá qué sana. gesto, ¿no? Sí, digo yo, quedó la anécdota en la familia, bueno, estaban al borde del quirófano, teníamos 2 candidatos para el quirófano y zafaron los 2. Finalmente fue por la vía del INCUCAI. ¿Qué hacen? ¿Le sacan el hígado completo o...? No, es como un recorte, una parte. No, pero a él, al nene, ¿qué le queda? ¿Le queda parte de su hígado No. El hígado nativo se extrae, está guardado en muestras ahí para analizar, porque como te decía... ¿Cómo sabían que era compatible? ¿Hicieron todo el estudio? No, solamente por la cuestión sanguínea. Ah, mira, no hace en falta el hígado, la compatibilidad ahí. No, es más simple. Más simple. Bueno, cuando lo trasplantan, al día siguiente, luego de una cirugía también de 12 horas... 12 horas, médico. 12 horas. Wow. Bueno, nos cuentan que encontraron que el hígado nativo de Dante estaba crónico, es decir, que él tenía una enfermedad de base que no se había manifestado todavía, o bueno, que esa fue la manifestación, digamos, de un día para otro, hacer esta falla hepática, que ese es el nombre del diagnóstico, manifestarse como falla hepática y que el hígado no funciona más. Y que nos dio margen de 15 días, porque estuvimos 7 días en Paraná, y 7 días en Favaloro. ¿Un par de días más? Sí. Mirá vos. Con esa celeridad, digamos, la falla hepática es así. Estamos todavía sin un diagnóstico de cuál era la enfermedad inicial, es decir, aquella que llevó a que su hígado estuviera crónico. Y que los médicos nos explicaban que en cualquier momento de su vida él iba a necesitar un trasplante porque ese hígado ya estaba enfermo, claro, ya estaba crónico, y que cualquier episodio de COVID o de cualquier otra enfermedad viral iba a derivar en esto porque el hígado ya estaba al límite. Nos falta ese diagnóstico de la enfermedad de base, que estamos con una hipótesis de una cuestión metabólica, genética. Están hechos los estudios, pero demoran por lo menos 2 meses en un laboratorio especial de mucha complejidad que hay en Buenos Aires, que es el laboratorio Chamoles. Bueno, ahí está ya la muestra de Dante para determinar esa enfermedad inicial. Contame, ¿sí?, qué pasó día después. Día después. ¿Cuánto Día tiempo, después, todos felices. Tiempo estuvo, como en el caso de ella, que estuvo 3 días
No. Bueno, días después todos felices porque ya estaba el trasplante y a las pocas horas tuvieron que intervenirlo nuevamente porque tenía un sangrado. Claro, las conexiones que trabajan los médicos de los conductos son a nivel de milímetros, más en la edad de Dante, que de 2 años. ¿Abrirlo de vuelta? Tuvieron que abrirlo de vuelta, a limpiarlo, Ni volver... me conté los nervios que tuvieron ustedes, miren tanto, ¿no es cierto? La angustia que nosotros hemos pasado como padres realmente es indescriptible. Por ahí me emocionaba cuando las escuchaba a las chicas, que pueden poner en palabras lo que Dante no pudo transmitir más que con algún gesto o algún... pero bueno, pasó. También digo, me gusta esta mirada de decir todo lo que tuvo que pasar, pero todo lo que sorteó. Entonces, bueno... otra intervención por sangrado y ahí sí empezó como a estabilizarse. ¿Qué pasó? Ese sangrado más el tiempo de isquemia que tenía el órgano cadavérico hicieron que el comienzo, el arranque del hígado como órgano en su función demorara. Arranca como que no estaba al funcionamiento esperado. Bueno, iba lento el hígado de Dante. Estaban afuera esperando. Nosotros esperábamos afuera un par de días en terapia, después lo pasaron a una habitación. Pero cuando tuvieron que volver a meterlo de vuelta y de otra vez de vuelta. Sí, ¿Ah? sí. Nervios. Terrible, En todo caso, angustia. Los nervios que se pasan no se pueden transmitir, ¿no? No se puede transmitir. La experiencia es única. Yo creo que lo que vale de todas nuestras experiencias es tratar de movilizar en los demás. Con todo este dolor y esta angustia que hemos pasado, poner en marcha esa sensación de decir, bueno, puedo donar vida, puedo donar mis órganos, mi sangre, mi médula ósea. Bueno, Dante, todas esas cuestiones hicieron que la recuperación de su hígado sea muy lenta. Una vez que el hígado empezó a funcionar, resulta que el estómago y los intestinos habían estado mucho tiempo sin actividad, por lo menos 30 días, 40, con lo cual no toleraban nada de alimentación, ni siquiera leche. ¿Está con suero todo el tiempo? Claro, era una nutrición enteral que le llaman, parenteral, que era lo que lo sostenía, digamos, orgánicamente. Bueno, y una vez que empezó lentamente con un goteo de leche a reactivar todo ese sistema digestivo, y realmente una vez que en el medio tuvo 2 intervenciones más por peritonitis. Peritonitis. Sí, también todo en Favaloro. Es todo dentro de lo esperado, previsible y posible. Un doctor, para mí fue muy claro, me dijo que un trasplante es cambiar o reemplazar una enfermedad por otras enfermedades. Es decir, sortear esa enfermedad que es un callejón sin salida, la del órgano enfermo, la del hígado enfermo en este caso, por otras enfermedades como lo fue las 2 intervenciones por peritonitis, o hoy que antes era un nene que caminaba y corría y que hoy está recién recuperando movilidad y andar, o que hoy esté bajo de peso, pero que con soporte nutricional y demás lo vamos a sortear. Entonces estamos con enfermedades con las que tenemos herramientas para trabajar y para sortear. Y sorteamos aquella que era un callejón sin salida realmente, la del órgano enfermo. ¿Cuántas cosas quisiera preguntarle? ¿Cuántas cosas yo creo que los televidentes quisieran conocer más? Pero bueno, se nos pasó, generalmente este programa es de media hora. Vamos más de 1 hora, así que tenemos que cortar. Otro día podemos seguir. Bien. Tremendo los testimonios. Muy bueno que se pueda conocer públicamente estas cosas, porque son sufrimientos, emociones por medio, 1000 cosas que seguramente cada uno de ustedes han pasado y qué importante es poder contarlas, ¿no es cierto? Así que estas son las buenas, las que van adelante. No contemos todos aquellos que tienen problemas y lamentablemente no los pueden llevar adelante. Así que le agradezco la visita de ustedes y bueno, fuerza, ánimo y que ojalá que todos los casos pendientes, como decía, trasplantar una enfermedad a otra, que tenga un final feliz eso, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios vivimos una época donde la medicina es extraordinaria, inimaginable todas las cosas que hace la medicina, así que agradecemos a los médicos que siempre
estudia más y más cada cosita para solucionar estas cosas, ¿no? Que son tan tremendamente sensibles, tan pequeñas, tan delicadas y sin embargo salvan miles de vidas todos los años, ¿no? Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.